Muy bien. Vamos a empezar. Voy de una vez ahí a compartir con ustedes el archivo. No, perdón. Ustedes lo tienen ahí copiado. Voy a preguntar las variables que están ahí. Las voy a preguntar, por favor. A quien le pregunte debe de leerla y decir qué cree que es y justificar su respuesta. A ver, la variable número 1. Bien, la número 1. A ver, Martina. Número de personas que trabajan en una empresa. Eso, maestro. Sí, sí. Es cuantitativo discreto. ¿Por qué? Porque el cuantitativo discreto no admite fraccionamiento. O sea, perfecto, que no... Muy bien. Muy bien, es un número completamente entero, ¿verdad? Entero. Y usted Sí, no puede fraccionar el número de personas que trabajan en una empresa. Vamos a ver, Stephanie, la segunda, la que sigue. El peso de un niño de pediatría es cuantitativo continuo. ¿Por qué? Porque se describen por medio de un número. ¿Y ese número? Más o menos. No sabría decirle, profe. Usted no la sabe entonces. Vamos a ver, Laura, ¿por qué esa es cuantitativa? Porque admite fraccionario, o sea, valor intermedio. Exactamente, porque el peso de un niño acepta valores fraccionarios, valores intermedios. No es llenarla adivinando, es reaccionar y sabérsela. Vamos a ver, Stephanie, Carmen Ortega, la siguiente. Prenda el micrófono. Cuando me dan... Ay, profe Pérez. ¿Por qué queda frisado? Ya. Profe. Vamos a ver la tercera. No, ya, pues yo dije, el número varía. Michelle, vamos usted, Michelle. La número 3. Yo la tengo que el diagnóstico final del paciente cualitativa jerarquizada. ¿Por qué usted cree que es cualitativa jerarquizada? Porque siguen un orden. ¿Y dónde usted se da cuenta que sigue un orden? ¿Qué le digo? Usted tiene que notar el orden en algún lado. Si sigue un orden, usted dice que es cualitativa jerarquizada. A ver, ¿quién sabe? ¿Por qué es cualitativa jerarquizada? ¿Dónde está el orden? Yo podría decirle, maestro. Sí, diga. En la oración dice el diagnóstico final. O sea, cuando hablamos de final es porque está en el último lugar. Exactamente. Cuando hablamos de final es porque denota que hay otros lugares. Entonces, muy bien, Taina. Cualitativa jerarquizada porque denota que hay un orden. Ese orden está en la palabra final. A ver, la siguiente, Chabeli. La siguiente, Chabeli. Léala, por favor. Ok. Profe, mi nombre es Bernie.
Ah, bueno, yo le Pasa digo que tengo la computadora de mi hermana con su ya cuenta. yo le dije que resuelvan eso. Si usted tiene la computadora Sí, de su que no lo he hermana, cambiado. crea su propio correo y entre por el correo Ujú. suyo y va a salir el correo suyo. Va a salir su Sí. nombre. Dele, Chabeli. La cantidad de análisis indicado a un paciente. Yo puse que es cuantitativa discreta. Ajá, ¿por qué? La cuantitativa discreta es aquella que admite que admite números, por ejemplo, de hermanos y esas cantidades. Entonces, como son varios, No es por eso. ¿Cómo va a ser? Porque es cuantitativa continua. continua. Yo Es dije discreta. ¿Por qué es cuantitativa discreta? ¿Por qué es cuantitativa discreta? porque se puede asociar un número Pero se puede asociar un número y un número entero. Entonces un son número varios. entero. Ahí es la respuesta. Porque es un número entero. La cantidad de análisis a un paciente, usted no puede decir que le indicaron 8 análisis y medio. Es un número entero. No acepta decimales. Vamos a ver la siguiente. La siguiente. Isidro, la siguiente. La siguiente dice cantidad de materias cursadas en el semestre. Esa es la cuantitativa discreta. También es cuantitativa discreta porque está asociada a un número entero, no acepta decimales. La siguiente, ¿quién me la dice? A ver. ¿Entendieron? ¿No hicieron el ejercicio? Porque en la sesión anterior se mataba por responder. Y aquí matamos a uno para que responda. Maestro, yo tengo tipo de especialidad visitada, cualitativa jerarquizada. A ver, Chabeli, ¿y usted qué tiene? Navarro. Esa yo no la entendí, profe. Ajá, Esa pregunta. Tipo de especialidad visitada. Ella tiene cualitativa jerarquizada. Carmen Ortega, ¿qué usted tiene? Profe, es la otra pregunta que dice colores de la bandera. Ese estaba antes que la de semestre. Yo quisiera que siguiéramos el orden, por favor. Cierto. Es la número 5, maestro, que va a los colores de la bandera. Esa es la que va. Isidro que voló la pregunta. Vamos a ver la número 5 entonces. Colores de la bandera. ¿Quién la dice? Profe, Carmen, dígalo usted entonces. cualitativa nominal. Muy bien. Cualitativa nominal, porque los colores de la bandera no siguen un orden. Usted puede colocarlo en el nombre que tú quiera. Que no se altera, ¿verdad? Muy bien. Entonces la 6. La 6. Cualitativa discreta, maestro. ¿Pero cuál es, Lea? Cantidad de materias cursadas. Cantidad de materia cursada en el semestre. Una cuantitativa discreta. Pero esa la dijeron. Sí, porque por el orden. Esa fue la que dijo Isidro, lo que pasa fue que él saltó las 5. Ah, ok. Ok, entonces, ¿cuál es la que sigue? La 7. Sí, tipo de especialidad visitada. Ok, tipo de especialidad visitada. Ella dijo que era cualitativa jerarquizada. Y yo creo que había alguien que tenía algo diferente. Vamos a ver, Yasmín. Yo tengo cualitativa jerarquizada. ¿Usted tiene entonces lo mismo? Yo Sí, también, no. profesor. Ok. Que son tipos de especialidad de visita.
Bien. Tipo de especialidad visitada es cualitativa nominal. Las especialidades son todas especialidades. No hay una mejor que otra. No hay un orden. Todas son especialidades. Cualitativa nominal. La número 8. Yo, maestro. Maestro. Yo, Vamos a maestro. ver. Taína, vamos a ver, Taína. Dice posición que ocupa en la gerencia del hospital. Yo puse ordenable o jerarquizada. ¿Qué adelante? Posición. ¿Qué adelante? Cualitativa. Ahora sí. Cualitativa, jerarquizada, ordenable. Sí. La número 9. Vamos a ver, Laura, la número 9. Cualitativa nominal. Ajá, pero léala, por Dios. Colores de los tapiceros utilizados. Cualitativa nominal. Muy bien. Y la número 10. Eso yo no la tengo. Maestro. Yo no tengo. Amparo Reyes. El profe dijo Yasmín. Yo soy Yasmín y yo voy a No, responder. está bien, Yasmín. Amparo Reyes, que no ha hablado. Vamos a dejar a Amparo. La número 10, Amparo. Cualitativa nominal. Tiene que leerla. Yo no sé cuál es. Nombre del municipio de procedencia. Cualitativa. Nombre del municipio de procedencia. Cualitativa nominal. Cualitativa nominal. Bien, ahí están. Esas eran las variables que estaban ahí. No se escucha, profe. Perdón. Ok, entonces voy a compartir ahora con ustedes el vaciado de los datos antes de pasar a la presentación de los datos para decirle en qué consiste el vaciado de los datos que ustedes tienen ahí. Ahí está. Miren, cuando la clase es presencial, esto se trata de una investigación que deben hacer los estudiantes de cada sección. Usted recordará que en la clase anterior definíamos la estadística y decíamos que tenía 4 fases en un proceso de investigación, que son la recolección del dato, la presentación, la interpretación y el análisis del dato. Entonces, empezamos la semana pasada a definir y clasificar el dato. Después de definirlo, entonces vendría la recolección de esos datos. Esa recolección se hace aplicando un cuestionario. Entonces, cuando la clase es presencial, los estudiantes aplican ese cuestionario y traen los datos al curso. Y esos datos, todos juntos, uno a uno, lo vaciamos en la pizarra. Entonces, vaciamos esos datos en la pizarra. Como estamos virtual, entonces ya yo tengo estos datos que se investigaron en febrero. Y aquí tenemos una muestra de 36 estudiantes que se le aplicaron
4 preguntas, o sea, hay 4 variables ahí. Es 6 variables ahí. Y saltamos nosotros, vamos a hacernos de cuenta que lo investigamos nosotros. Ahí hay 3 variables. Por favor, quítenme la manito porque me pone aquí, me dice aquí un letrero. Quítenme la manito. Yasmín, quítenme la manito. Entonces, aquí en estas 6 variables, hay 3 que son cualitativas y hay 3 que son cuantitativas. De las 3 que son cualitativas, a mí me gustaría que uno de ustedes me diga cuáles son las 3 cualitativas y cuáles de esas son nominales y cuáles son jerarquizadas. Laura. El municipio es nominal. Siga. Son 3. No, pero no necesito. Escuche la pregunta. Hay 3 cualitativas y 3 cuantitativas. ¿Cuáles son las 3 cualitativas? Y clasifíquelas. ¿Cuáles son nominales o cuáles son jerarquizadas? Vamos a ver, Isidro. El estado civil son las cualitativas. ¿Cuáles son? Las cualitativas, el estado civil. Yasmín, ¿cuáles son las 3 cualitativas y su clasificación? La edad es Eso no es cualitativo. Eso no es cualitativa discreta. No, No, profe. la edad no es cualitativa. Las que responden con números no son cualitativas, son cuantitativas. Otra persona. Ok. Ya, maestro. Vamos a ver. Las cualitativas está el municipio, que ahí están los nombres de los municipios. Está el estado civil, que ahí está identificando que es soltera, casada y unión libre. Y la tercera, que dice cómo va en su carrera, que está especificando si le va bien, excelente o regular. Muy bien, Arlene. Señores, ustedes no estudian y si no estudian, yo no lo quiero en esta clase. El que no estudia, yo no lo quiero en esta clase. A usted se le dijo que esta materia tiene 4 pasos. 4 pasos. Usted debe dar. Primer paso lo doy yo, que envío la clase. Segundo paso lo da usted, que tiene que copiar esa clase. Desde que lo encuentre, copiarla. El segundo paso suyo es estudiarla después que la copie. El tercer paso es venir a la conferencia con esa clase estudiada. Y el cuarto paso es ver el video para edificar ya lo que usted estudió y vio. Entonces, yo no quiero gente que no estudien, porque eso de la semana pasada. Mire el ejercicio. Entonces, yo vengo de un grupo matándose por responder a un grupo que hay que matar a uno para que responda. Y mal. Entonces, ¿cómo me van a decir que una variable numérica es cualitativa? Entonces no se lo sabe.
Cualitativas son todas las que se responden con palabras, atributos o cualidades. Es como van a decir, la edad es cualitativa, pero no, pero por Dios, las cuantitativas, las que se responden con números. Pues le digo que son 3 que hay cualitativas y no saben. Uno dice el municipio, otro dice el estado civil, pero no me dicen las 3. Arleni, repítasela las 3. Está el municipio, que es donde dice todos los municipios que están ahí. El estado civil, que es lo que identifica si está soltera, casada o unión libre. Y la tercera, cómo va en su carrera, que dice si va bien, excelente o regular. Ok. Ahora, Arleni, ¿usted se atrevería a clasificarla en nominal y jerarquizada? ¿Cuáles son nominales o cuál es nominal? ¿Cuáles son jerarquizadas o cuál es jerarquizada? ¿Quién puede hacerlo? Ana Fernanda, vamos a ver. Ana Fernanda. No me levante la mano, si no voy a hablar. Rosa. Maestro, yo. Darlene. No me levanten la mano, si no se van a quedar callados. El municipio es, o sea, cómo van en su carrera es jerarquizada. Muy bien. Porque establece un orden de bien, excelente y mal. Muy bien, Darlene. Siga con las otras 2. El municipio es nominal. Ajá. Y el estado civil también, porque no establece. Muy bien, Darlene. Todo es igual. Usted está en esto. El municipio y el estado civil son cualitativas nominal. Y el cómo va en su carrera se nota un orden, entonces es cualitativo jerarquizado. Vamos a ver ahora. Las 3 que quedan son cuantitativas porque se responden con números. Cuanti, con cantidad. ¿Quién me la clasifica? ¿Cuáles son cuantitativas discretas o cuáles son cuantitativas continuas? Rosa Díaz, vuelvo y le pregunto. Rosa Vázquez. Es que hay uno que tiene el nombre de Rosa Iris, profe, ¿qué usted dice? Porque no había respondido porque usted decía otro nombre. La edad es cuantitativa continua. Muy bien. El peso es cuantitativa continua también. Muy bien. Falta otra. El número de materia. El número de materia es cuantitativa discreta. Muy bien, excelente, Rosa. Muy bien. Disculpe que pensé que estaba hablando con otra persona ahorita cuando decía Rosa, porque como mi nombre es Rosa Iris. Pero dice Rosa ahí, Rosa Vázquez. Ajá, esa soy yo. Ok. Entonces, la edad y el peso son cuantitativas continuas porque aceptan decimales. Y el número de materias es cuantitativa discreta. Entonces, mire,
Ese vaciado de los datos que está ahí, nosotros lo vamos a usar aquí para la presentación de los datos. En la próxima clase, nosotros vamos a iniciar la presentación. Vamos a ver la presentación de los datos cualitativos, que ya está el archivo en la plataforma. Y esa presentación de los datos cualitativos, entonces vamos a tener esas 3 variables que están ahí. Por lo que cuando usted copie ese archivo, tiene que dejar 3 páginas, una página para cada cuadro. ¿Ok? Vamos a ver 3 cuadros y usted va a dejar una página, no una hoja, una página para cada cuadro. 3 páginas. ¿Ok? Entonces, con las otras, las cuantitativas, vamos a ver también ejemplos de datos cuantitativos, cómo se presentan los datos cuantitativos. Y ese archivo también, la primera parte de ese archivo, está también en la plataforma. ¿Ok? Al final, yo le voy a decir todo lo que hay en la plataforma de nuevo, pero ya tenemos esto por adelantado. Entonces, la clase de hoy, siempre vamos a estar pensando, o en gran parte, vamos a estar pensando en el vaciado de los datos, en las 6 preguntas que están ahí. ¿Ok? Así es que vamos a iniciar ahora con la presentación de los datos. Maestro, Dígame. aparte de lo que usted está explicando, una pregunta. ¿Ya usted asignó práctica? No. Hoy hay una. Hoy va la primera. Porque yo veo que me sale una práctica. Como usted no ha comentado nada de eso, le estoy preguntando a ver. ¿Y dónde le sale a usted una práctica? ¿Dónde le sale a usted una práctica? A mí me sale en la unidad 1. Ajá, pero ¿puede abrirla? Sí. ¿Puede Sí, yo puedo habilitarla? abrirla. Yo lo abrí. Yo abrí y... yo abrí y salí y me dice que nada más me queda un intento. Entonces, antes de yo volver a entrar, decidí preguntarle. Porque no había escuchado que usted había comentado eso. No, porque fue ahora que la puse, ahora empezando la clase. Usted entró ahora, fue como a las mediodía por ahí la puse. Sí, le di a abrir porque estoy entrando los temas y también me topete con eso, entrando ahí. Dele a ver si abre otra vez. Dele. Ella abre. Sí, ella me abre, pero me dice el último intento, entonces tengo miedo de que usted la asigne o no toque. Si me dice continúa el último intento. Mire. Porque yo entré y salí, entonces tenía la duda, estaba esperando que usted terminara de lo que estaba explicando para preguntarle. No le ponga la mano a eso. Yo le voy a explicar ahorita, por eso que le dice a usted eso, del último intento. Para que usted no le ponga la mano. Miren, hoy vamos a poner la primera práctica y al final yo le voy a explicar todo lo que tiene que ver con esa práctica. ¿Ok? Así es que no os desesperéis. Vamos entonces a trabajar con la presentación de los datos. Voy a hacerlo. Ya supongo, ¿verdad? Que usted copió la clase. De eso es que se trata, aunque veo que aquí están muy flojos. Se lo digo sinceramente. Yo entonces, la copié, maestro.
la idea es eso. No solamente usted, no lo copien. Entonces, vamos a hablar de la presentación de los datos. Lo importante de copiarlo es que si usted lo copia y lo estudia, entonces usted va a entender lo que yo le estoy diciendo. Pero si usted viene sin copiar, viene al aire a escuchar por primera vez. Y se supone que ya usted debió tener 2 contactos con esa clase. El primer contacto, cuando usted lo copia, tiene que leerlo para copiar. Y ahí entonces usted tiene el primer contacto. Después lo estudia y ya es prácticamente pasar, porque usted lo tiene que leer para copiarlo. Y después venir aquí y usted entonces a preguntar. Pero el problema es que si usted no da los 2 primeros pasos primero, entonces va a haber problemas porque usted no va a entender nada ni va a preguntar nada. Mire, esa clasificación de los datos que se dio la semana pasada, para poder presentar los datos, hay que saber clasificarlos, porque no se presentan igual. Usted lo va a ver ahora. Pero si usted no estudia eso, entonces dígame, ¿cómo se va atrasando? El problema de esta materia, le dije el primer día, es que es muy larga y un tema tiene que ver con el otro. Es una cadena, Un tema tiene que ver con el otro. Entonces, si usted no estudia, rompe esa cadena. No va a entender los demás temas, porque hay que atender primero lo que hay que ir atendiendo, aprendiéndose los temas para poder entender lo que sigue. Entonces, mire ayer, mire la última clase que hablamos de la clasificación de los datos, y hoy ya vamos a hablar de cómo se presentan esos datos. Y en la próxima clase entonces vamos a presentar los datos cualitativos. Pero esa clase de los datos cualitativos la vimos la semana pasada. Ahora vemos la presentación y en la próxima semana estamos otra vez tomando los datos cualitativos y su clasificación y los datos cuantitativos para presentarlos. Y entonces de eso es que se trata. Entonces ya usted sabe. Es que me siento un poquito mal porque es que los grupos del lunes y el grupo de ahorita, esa gente era dando la... yo me incomodé porque tenía que mandarlo a callar. Entonces aquí es al revés. Entonces eso quiere decir que este grupo es muy flojo. Y si no se ponen a estudiar, pues de nada vale el esfuerzo. No va a valer de nada. Porque no van a entender absolutamente nada. Queremos a ver si cambiamos esta semana, que estamos empezando y estamos a tiempo. Después de un par de semanas ya no hay tiempo. Se hace tarde ya. Para que usted sepa cómo es esto. Porque en un par de semanas estamos resumiendo todo lo que se dio. Tiene usted que haberlo entendido para poder saber lo que se está haciendo. Si no, usted va a sentir como que nunca ha estado en esta clase. Así es esta materia. Bien, los datos cuantitativos, los datos en sentido general, se presentan de 4 formas diferentes, que son la forma textual por medio de párrafos, ¿verdad?, escritos, la forma tabular, que también le llamamos forma de cuadro, porque tabla y cuadro es lo mismo, y consiste en presentar los datos en tablas o cuadros estadísticos. La forma semitabular, que es la combinación de pequeñas tablas con pequeños cuadros, y tenemos la forma gráfica. La forma gráfica consiste en presentar los datos por medio de gráficas estadísticas. De esas partes
de esas formas de presentar los datos, hay dos que son exclusividad de estadística. Es la forma tabular por medio de cuadro y la forma gráfica, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, primero vamos a hablar del cuadro estadístico. Y para hablarles del cuadro estadístico, lo primero que hay que decir es que es la parte original de presentar los datos. Entonces, vamos a hablar de las partes del cuadro estadístico. Y tenemos entonces que el cuadro estadístico es un instrumento que se utiliza para resumir o esquematizar informaciones. El cuadro estadístico tiene 7 partes. De esas 7 partes, hay 4 que siempre deben estar en el cuadro, siempre, que son el título, el encabezado, la columna matriz y el texto o cuerpo del cuadro. Y hay 3 que se utilizarán si se necesita, que son las notas introductorias, las notas al pie y la fuente. Solo se usan si son necesarias en el cuadro, si se necesita. ¿Qué es el título? La primera parte. Es la parte principal del cuadro, no por ser la primera parte, sino que en el título debe reflejarse el contenido de la tabla que usted está presentando debajo. Entonces, el título debe ser formado con el mínimo de palabras y el máximo de ideas. O sea, en el título muchas veces encontramos que ponen de título la pregunta que hicieron en el cuestionario. Otras veces he encontrado en el título como si fuera la interpretación del cuadro, y no es eso. El título debe ser completo, con el mínimo de palabras y el máximo de ideas. Debe dimensionar el cuadro en tiempo y espacio. Y eso se logra con 4 preguntas que usted debe hacerse antes de hacer los títulos. Entonces, aquí les digo las 4 preguntas. ¿Qué investigué? ¿Cómo lo investigué? ¿Cuándo lo investigué? ¿Dónde lo investigué? ¿A qué se refieren esas preguntas? Son 4 preguntas que todo aquel que hace una investigación se la sabe. Entonces la vamos a responder ahora en base al vaciado de los datos. Les dije que el vaciado de los datos se hizo en febrero, ¿verdad? Que se le preguntó a 36 estudiantes, que son 6 preguntas, y que fue en el recinto de la UAS San Francisco. Eso yo no lo sé. Entonces, el que investigué, así mismo usted copia, que investigué es el sujeto, es a quien usted le preguntó, a quien usted le dirigió el cuestionario. En este caso, fue a estudiantes. ¿Cómo lo investigué? El cómo lo investigué se refiere a todas las preguntas que se hicieron. A todas las preguntas. En este caso, se hicieron 6 preguntas. ¿Cuándo lo investigué? Esa es la fecha en que se realizó la investigación. Y donde lo investigué es el lugar donde se realizó la investigación, y en base a eso entonces se llenaron las preguntas. ¿Cuándo lo investigué? En febrero del 2021. ¿Dónde lo investigué?
en la UAS Recinto San Francisco. Vamos a ver Maestro, en la plataforma usted puso enero 21. Que en la plataforma usted puso un ejemplo de presentación de datos cualitativos y usted puso enero 21. Pero yo estoy viendo febrero 2021 ahí. Yo puse enero 21, pero está bien. Pero no es que usted puso lo que estamos viendo ahí. Entonces, en base a las respuestas que se dieron a esas 4 preguntas, vamos a ver un ejemplo, el primer ejemplo, el ejemplo 1 de un título bien hecho. Entonces, observe cómo se formó este título. Este título dice, estudiantes investigados en la UAS San Francisco, según municipio donde viven, febrero 2021. Observe que aquí están las 4 preguntas. Mírela ahí, las 4 preguntas. Mire, estudiantes investigados, que investigué, estudiante, ¿verdad? Y después está el dónde lo investigué, en la UAS San Francisco. Después viene la primera pregunta, que fue el municipio. Entonces viene según municipio donde viven. Y después viene el cuándo lo investigué, que fue en el febrero de 2021. Entonces mire cómo queda el título. UAS, estudiantes investigados en la UAS San Francisco, según municipio donde viven. Y así se van a formar todos los títulos de todas las preguntas que usted tiene. Si, por ejemplo, usted va a formar el título para el cuadro del municipio, es así. Si usted va a formarlo para el Estado Civil, entonces usted tendría estudiantes investigados en la UAS San Francisco, según Estado Civil, febrero 2021. Si es con respecto a cómo le va en su carrera, estudiantes investigados en la UAS San Francisco, según cómo le va en su carrera, febrero 2021. Si es la edad, estudiantes investigados en la UAS San Francisco, según la edad, febrero 2021. Entonces, observen que esa es la forma de formar los títulos. Ahora bien, ese título que usted ha formado puede tener solamente 2 cambios. Mírenlo en el ejemplo 2. Puede tener 2 cambios. Un primer cambio es que usted, en vez de poner el qué delante y el dónde después, puede poner el dónde delante y el qué después. Pero no puede quitar el cuándo, ¿verdad? El cuándo y las preguntas del lugar donde va. O sea, no puede quitar el cuándo ni el cómo lo investigué, porque no acepta ese cambio. Entonces usted, ejemplo 2, UAS San Francisco, estudiantes investigados por municipio donde viven. Entonces aquí hay 2 cambios. Ahora pusimos UAS San Francisco delante, que en el primer ejemplo estaba detrás, y estudiantes investigados, entonces va de segundo lugar. Y también hay un cambio que utilizamos la palabra según, la conjunción según, en vez de utilizar la conjunción por. Entonces, en el ejemplo 3, lo hicimos como el primero, dice estudiantes investigados en la UAS San Francisco, según Estado Civil, febrero 2021. Pero usted pudo haber puesto UAS San Francisco, estudiantes investigados por Estado Civil, febrero 2021. Eso es cómo se construyen los títulos. ¿Se ve? Ya con esa pregunta se hacen todos los títulos de todas las preguntas que hay en el cuestionario que se investigaron. Luego del título tenemos la segunda parte, que es el encabezado. El encabezado es la parte donde se colocan los nombres de las variables en estudio. Y el encabezado viene denotado por 2 líneas. Eso es, debajo del título se colocan 2 líneas y dentro de esas líneas se colocan varios subtítulos, diferentes subtítulos que van a formar
las columnas del cuadro. Entonces, en el encabezado, el primer subtítulo que se coloca es el nombre de la variable que se esté estudiando en el encabezado. Y yo le dije a ustedes que debían comprar una regla. Esa regla es especial para que ustedes no me hagan ningún cuadro sin el encabezado. El encabezado son esas dos líneas que separan el título de la columna matriz y del texto o cuerpo del cuadro. Tanto el título como el encabezado son dos partes de las 4 que siempre deben estar presentes en un cuadro estadístico. Entonces, si usted no hace el encabezado, el cuadro está incompleto, por lo tanto, está mal. Notas introductorias. Se usan generalmente para hacer aclaraciones de algunas cuestiones que no se tomaron en cuenta ni en el título ni en el encabezado. Las notas introductorias se colocan siempre debajo del título, por encima del encabezado, en paréntesis. Y las aclaraciones que hacen afectan la tabla completa. Se usan si son necesarias. Columna matriz. Quiero que atiendan bien el asunto de la columna matriz, porque en la columna matriz es donde se ordenan los datos. En la columna matriz es donde se ordenan los datos. Y ya le decía que en el encabezado, el primer subtítulo que vaya adentro es el de la variable que se está estudiando. Entonces, de esa variable, todos los valores que tomó esa variable, sean cualitativos o sean cuantitativos, forman lo que se llama columna matriz. En la columna matriz, entonces, se presentan 4 series de datos. Y no quiero que confundan serie de datos con tipo de datos. El tipo de datos, usted sabe que son 2. Son cualitativos o cuantitativos. Los datos se clasifican en cuantitativos y en cualitativos. Entonces, la serie de datos que hablamos aquí son datos que se refieren a la misma especie. Son datos de la misma especie. Y las series pueden ser la serie cualitativa, la serie cuantitativa, la serie cronológica y la serie geográfica. Dependiendo de esta serie es que se ordenan los datos en la columna matriz. Entonces, las series cualitativas se refieren a datos cualitativos propiamente dichos. Las series cuantitativas se refieren a datos numéricos propiamente dichos. Y las series geográficas se refieren a datos de geografía. Por ejemplo, el municipio. El municipio es un dato cualitativo nominal, me lo dijeron ahorita, pero si hablamos en términos de serie, es una serie geográfica. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de las series por municipio, soy serie 56, por ejemplo, esos datos son cuantitativos, cuantitativos discretos. Sin embargo, el dato, la serie es geográfica. Y en cuanto a lo cronológico, se refieren a los datos que están en términos del tiempo, cronológicamente o temporalmente. Por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes, ¿en qué mes tú naciste? ¿En qué mes tú naciste? Y tú me dices enero o en febrero, en marzo y así sucesivamente. El dato es cualitativo nominal, pero la serie es cronológica. Si yo le pregunto en qué año usted nació, usted me va a decir un dato cuantitativo continuo, cuantitativo discreto, pero cuantitativo continuo, pero la serie es cronológica. ¿Ok? Entonces, la serie es una cosa, el dato es otra. Entonces, dependiendo de la serie es que se ordenan los datos en la columna matriz. Así entonces tenemos aquí que nos dice, las series cuantitativas se ordenan de forma ascendente, es decir, de menor a mayor número. El número más pequeño al número más grande. Las series cualitativas nominales y las geográficas se ordenan alfabéticamente. Eso es según estén escritos con A, con B, con C. Entonces las series cualitativas y geográficas se ordenan alfabéticamente.
Y las series cualitativas jerárquicas, oiga bien, no se ordenan igual a las nominales. Las series cualitativas jerárquicas se ordenan según el orden de importancia, de menor a mayor grado. ¿Escuchó? Del orden de importancia, de menor a mayor grado. Es decir, que cuando estemos ordenando el municipio y el estado civil, como son nominales, vamos a ordenarlos en orden alfabético. Pero cuando estemos ordenando el cómo le va en la carrera, va de menor a mayor grado. El menor grado es menor, es mal. El mayor grado es excelente. No se irá mal, regular, bien, muy bien, excelente. ¿Ve? No se puede ordenar una variable que sea cualitativa jerarquizada en forma alfabética. Si usted ordena esa variable alfabética, entonces usted va a notar un desnivel en los atributos. El primero sería bien, después el segundo sería excelente. Bien, excelente. Como usted de bien va a saltar a excelente. Después vendría muy bien. Después vendría mal. Entonces de excelente va a caer en mal. Y de mal va a caer a muy bien. Y de muy bien entonces va a caer en regular. Eso es un disparate, ¿verdad? Eso no tiene sentido. Entonces hay que tener cuidadito cuando se está trabajando con las variables. Eso hay que estudiarlo porque usted puede ver que cada serie se ordena de manera diferente. Es decir, que los datos no se tiran ahí, ¡guau!, en el cuadro. No, eso lleva un orden. Las series cronológicas o temporales se ordenan temporalmente. Si usted va a ordenar la semana, pues usted la va a ordenar de domingo a sábado. Si usted va a ordenar los meses del año, usted lo va a ordenar de enero a diciembre. O sea, no puede ordenar los meses del año por el alfabeto. Entonces le quedaría abril de primero y agosto de segundo. Y enero entonces de tercero. ¿Ve? Entonces hay que tener cuenta con eso en el orden de las series. Así es que también tenemos el cuerpo texto del cuadro. El cuerpo texto del cuadro está compuesto por los datos estadísticos propiamente dicho, que son todas las columnas que están a la derecha de la columna matriz. La columna matriz, la columna principal, se refiere a la variable, siempre va de primero, y todos los cálculos que se hagan de esa variable, todos los datos que proporciona, se refiere al texto o cuerpo del cuadro. Y con el texto o cuerpo del cuadro, entonces ahí terminamos con las 4 partes que siempre deben estar presentes en el cuadro, que son, repito, el título, la columna matriz, el encabezado y el cuerpo o texto del cuadro. Tenemos la fuente. La fuente es reconocer al dueño de los datos. Reconocer al dueño de los datos. Y siempre que se coloca la fuente hay que poner el nombre del documento o la institución de donde se trajeron los datos, el lugar y la fecha. Quiero decirle que hay diferentes tipos de fuentes. Hay una fuente que es la fuente primaria, una fuente secundaria, una fuente terciaria y una fuente de internet. Y cuando la fuente es primaria, no se coloca la fuente. Es decir, ¿cuándo es una fuente primaria? Cuando la investigación la hace usted mismo y usted la presenta. Entonces los cuadros y los gráficos que usted presenta son la misma fuente. Por lo tanto, no lleva fuente. La palabra fuente ni tiene descripción debajo porque son datos originales. Entonces la fuente primaria. Los cuadros que haremos con las 6 variables que están ahí no llevan fuente porque son datos investigados originalmente. Y las notas al pie se usan muy poco, casi no se usan, pero se usan en alguna ocasión. Y su función es hacer aclaraciones conceptuales sobre los valores o los conceptos que están en la columna matriz. Esas son las 7 partes del cuadro estadístico. Y ahora vamos a ver un cuadro para que usted observe cómo se colocan esas partes. Mire, la primera parte es el título, que usted puede observar que está hecho con el dónde delante y el qué después. Pero usted pudo haber puesto el qué delante y el dónde después.
ya hablamos eso. Y tiene la conjunción según, usted puede haber puesto ahí también por, pero grupos de edades fue, la edad fue la pregunta y el tiempo en que se hizo el estudio fue del 2000 al 2005. Recuerde que la pregunta y el tiempo en que se hizo, el cuándo, siempre van de último. Eso no se pueden cambiar de ahí. Los únicos que usted puede cambiar de primero y de segundo son las dos primeras, el qué y el dónde. Luego viene las notas introductorias. Usted ve que hay aquí un paréntesis. Esas notas introductorias, note que aquí tenemos las notas introductorias en paréntesis debajo del título. Entonces, esas dos líneas que están ahí son las que dejan denotado el encabezado. Si usted no pone esa línea, imagínese en su mente que esas líneas no están ahí, para que usted vea cómo todo eso se pega. Todo eso, mire, si usted no pone esas líneas, mire. Si usted no pone esas líneas, entonces, mire, eso queda vuelto un desastre. Todo junto ahí. Todo junto. Entonces, mire, ahora mismo hay una gente entrando. Vamos a dejar lo que vamos a hacer. Entonces, mire cómo se vuelve un tollo si usted no pone esas dos líneas. Eso es lo que se llama encabezado. Encabezado. Esas dos líneas. Entonces, el encabezado lo denotan esas dos líneas. Y lo que está dentro del encabezado, lo que hace es que forma lo que se llama las columnas del cuadro. Por eso usted ve dos columnas. La primera, que es la que corresponde a la edad. Mírelo ahí, la primera corresponde a la edad. Y la segunda corresponde al número de casos. Nada más hay dos columnas. La primera columna es la columna matriz y todo lo que está a la derecha, que puede haber varias columnas, es el texto o cuerpo del cuadro. Pero aquí el texto o cuerpo del cuadro solamente está con una sola columna. Las notas introductorias, por lo general, lo que hacen es que se utilizan para poner cantidades pequeñas cuando tenemos cantidades grandes. Por ejemplo, si yo pongo aquí en miles de casos, vamos a tener que ahí ya donde está el 37 no es un 37, eso sería un 37,000. Donde está el 176, 176,000. Donde está el 193, 193,000. Si pongo en millones, entonces eso sería millones que está ahí. Entonces, para eso es que se utilizan las notas introductorias. ¿Ve? Entonces, la edad me forma la columna matriz. Y esa columna matriz, note que es numérica. Por lo tanto, tiene una serie de datos cuantitativos. Esa serie de datos cuantitativos. Y ahorita hablamos en la teoría de que los datos cuantitativos se ordenan de menor a mayor en forma ascendente. Mire que están del 10 al 69 en forma ascendente. Y el texto o cuerpo del cuadro son los datos que están ahí. Las notas al pie, no es que se escribe nota al pie ahí y como se pusimos ahorita, notas introductorias. No, las notas al pie hacen aclaraciones sobre algunos de los conceptos que están en la columna matriz. Por ejemplo, si yo pongo un asterisco ahí
y pongo un asterisco aquí, un asterisco ahí y otro asterisco aquí, me está diciendo todo lo que yo escriba aquí debajo se refiere a esos dos asteriscos. O sea, si yo pongo ahí, por ejemplo, los adolescentes los dividimos en dos grupos de edades. Ya se sabe que los dos grupos de edades de 10 a 14, de 15, los casos de suicidio se dividieron en esos dos grupos de edades. Mire que los grupos de edades están de 10 en 10. Sin embargo, esos dos están de 5 en 5. Si voy a colocar otra nota al pie, entonces tendría que poner dos asteriscos ahí y poner dos asteriscos aquí también. Entonces ahora todo lo que yo diga, escriba en esos dos asteriscos, me estoy refiriendo a la edad de 60 a 69 años. Entonces me refiero a eso. Usted puede hacer todas las notas al pie que usted quiera, pero se hacen así. Donde está el asterisco solo, se refiere a esos dos grupos donde hay un asterisco. Y donde está el doble asterisco, se refiere al grupo de edades que está de 60 a 69 años. Entonces aquí tenemos también la fuente. Y la fuente, como le decía, es decir, de dónde se sacaron los datos. Así que se coloca la fuente. Si los datos son originales, la fuente no la lleva el cuadro porque es el mismo cuadro. Y esta es la forma de presentar los datos en un cuadro estadístico. Ahora vamos a hablar de la presentación gráfica. La presentación gráfica. Mire, cuando hablamos de los gráficos estadísticos, usted puede observar en la clase que usted tiene ahí copiada que cuando se habla de la presentación gráfica, no dice la parte de la gráfica, como dice la parte del cuadro. Entonces, tampoco vamos a ver las 7 partes de la gráfica, ni las 5 partes de la gráfica. El gráfico tiene la particularidad de que se construye a partir de la información del cuadro. Escuche, no hay gráfico sin cuadro. Usted no puede hacer un gráfico si no tiene el cuadro. El cuadro es lo original. Y el gráfico es si usted quiere usarlo. Pero el cuadro es obligatorio que hay que hacer. Entonces yo no enseño aquí cómo hacer los gráficos, porque el gráfico lleva las mismas partes que tiene el cuadro. O sea, el cuadro, usted le va a poner al gráfico de donde usted hizo el cuadro, que vuelvo y repito, el gráfico se construye a partir del cuadro. Entonces, si usted lo hizo con los datos del cuadro, el gráfico lleva el mismo título, la misma interpretación, las mismas partes. Las mismas partes. Entonces, yo no enseño a hacer gráfico. Yo enseño a hacer el cuadro. El cuadro es lo original. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo le voy a enseñar a usted cómo es que usted va a utilizar el asunto del gráfico. O sea, el gráfico antes, los profesores tenían que enseñar a hacerlo a los estudiantes en la pizarra. Pero ahora el gráfico no se hace así, el gráfico se hace en la computadora. ¿Cómo se hace? Bueno, usted hace su cuadro, que es original, hay que hacerlo obligatorio, y usted lo hace en Excel, que es lo ideal, o lo hace en Word. Entonces le dice, insértame tal gráfico. Insértame tal gráfico y la computadora hace el gráfico. ¿Qué yo tengo que enseñarle a usted? Que el gráfico no se construye por antojo, ni por bonito, ni porque es más fácil, ni porque es el que yo me sé. No. Los gráficos se construyen de acuerdo a la serie de datos que hay en la columna matriz. Los gráficos se construyen de acuerdo a la serie de datos que hay en la columna matriz. Entonces quiere decir que si la serie es cualitativa, hay unos gráficos para la serie cualitativa.
Si la serie es cuantitativa, hay gráficos para la serie cuantitativa que no son los mismos. Cada tipo de serie tiene sus datos. Vamos a ver eso. Vamos a ver eso. Vamos a ver. Entonces, mire, le dice presentación gráfica, ¿verdad? Entonces, consiste en presentar los datos estadísticos por medio de figuras o dibujos. Los gráficos estadísticos siempre dependen de la serie de datos que se encuentra en la columna matriz del cuadro. Acuérdese dónde está la columna matriz del cuadro y que ahí se pueden presentar 4 series de datos. Entonces le dice a usted, si la serie de datos es cuantitativa, ahí con la serie de datos usted puede construir un polígono de frecuencia, un histograma o las ojivas. Usted puede hacer uno de esos 4 gráficos. Las ojivas son 2. Eso es con serie cuantitativa. O sea, si la serie es cualitativa, usted no puede hacer esos gráficos que están ahí. Si la serie es geográfica, usted no puede hacer esos gráficos que están ahí. Si la serie es lineal, entonces tampoco usted puede hacer esos gráficos que están ahí. Entonces, ¿cuáles son los gráficos que siguen? Bueno, si la serie es cualitativa o es geográfica, entonces usted puede construir el gráfico circular exclusivo de esta serie y los gráficos de barra. Es decir, el gráfico circular usted nada más puede hacerlo en series cualitativas o geográficas, pero no puede hacerlo en series cuantitativas ni en series cronológicas. Pero además de los gráficos circulares, se pueden construir los gráficos de barra en las series cualitativas y en las series geográficas. Para las series cronológicas, entonces tenemos gráficos exclusivos que se llaman gráficos lineales. Pueden ser lineal simple, lineal compuesto. Son exclusivos de estas series, pero también se pueden usar los gráficos de barras. Es decir, que los gráficos de barras se utilizan en 3 series: cronológica, geográfica y cualitativa. Y cada serie tiene sus gráficos particulares. Las series cronológicas tienen los gráficos lineales. Las series cualitativas y geográficas tienen el gráfico circular o de pastel. Y las series que son cuantitativas, entonces tienen el histograma, tienen el polígono de frecuencia y tienen las ojivas. Hasta ahí lo que podemos decir de los gráficos. Ahora vamos a hablar de lo que hay para la próxima semana. Vamos a hablar de lo que hay para la próxima semana. ¿Okay? Bien, ya dijimos, hay un primer archivo que habla de la presentación de los datos cualitativos. En ese primer archivo, usted lo va a copiar y se va a aprender ahí 4 conceptos que hay ahí. ¿Qué es el porciento? ¿Qué es la frecuencia relativa? ¿Qué es la frecuencia absoluta? ¿Y qué es el total de datos? Ahí hay 4 conceptos que es obligatorio aprendérselo. Porque cuando estemos trabajando con los datos cuantitativos, entonces van a salir otros 4 conceptos más o 6 conceptos más. En la primera parte y en la segunda parte de los datos cuantitativos, entonces van a salir 6 o 7 conceptos más. Entonces, Maestro, ¿me podía volver a repetir lo que usted dijo ahora, los puntos? Erika, usted va a ver el video y usted lo va a ver ahí, los conceptos. Están ahí en la plataforma. Entonces, okay. Tienen que ir aprendiéndose esos conceptos uno a uno, como le van saliendo. No lo deje juntar todos. Es más fácil aprenderse 4 en una semana
Después la siguiente semana aprenderse 5 más y después la siguiente semana aprenderse 5 más, que aprenderse 14 juntos, más que se parecen, se parecen muchísimos. ¿Ve? Entonces, para esta semana, Erika, va a estar el concepto por ciento, frecuencia relativa, frecuencia absoluta y total de datos. Y viene el ejemplo del cuadro. Debajo vuelvo y repito las 4 preguntas para los títulos y viene el primer ejemplo que es con el municipio y nada más está planteado ahí que hay que hacerlo y vienen las interpretaciones. Entonces hay que dejar una página para cada uno de esos ejercicios que vamos a hacer. Usted sabe que son 3 variables. Vamos a formar los cuadros y lo vamos a interpretar. Eso es lo primero. Lo segundo es, después que usted deje ese espacio, entonces va a copiar la clase, la primera parte de la presentación de datos cuantitativos. Lo va a copiar tal y como están ahí. Hay una X que es formación de una tabla, pues así mismo, no crea que esa X está de más, hágalo así mismo y deja un espacio donde está la X. Entonces, eso es lo que hay que copiar. Además de eso, entonces ponga atención a la práctica para que no le vaya a pasar lo que le iba a pasar a ella. La práctica tiene dos características. Vamos a hablar de 3. Primero, está disponible en la plataforma y estará disponible hasta el miércoles a las 6 de la tarde. A las 6 se cierra. Si usted intentó llenarla después de las 6, ya usted perdió los puntos. O sea, usted tiene una semana, no es que lo deje de que para las 6, las 5 de la tarde y que le coge el tiempo llenándola. Ahora, tampoco es que empiece mañana a llenarla para que no saque 0 como una que ya sacó 0 en la sección antes de ayer, en la noche. No le dio tiempo. No esperó ni siquiera el video y se puso a hacerla para que se acordara de lo que hablamos. La práctica no tiene tiempo para usted hacerlo, pero tiene un solo intento. La práctica es, las preguntas son aleatorias. Y si usted la abre ahora y le sale la pregunta que usted dice 1, 2, 3, 4 y vuelve y la cierra y la abre ahorita, entonces le va a salir la pregunta 1, no va a ser la misma, ni la 2, ni la 3. Le va a cambiar el orden de las preguntas. Es decir, que si Chabeli la abre, si Isidro la abre, si Arleni la abre, si Michelle la abre, si Curdy la abre, ninguno va a tener la número 1, a pregunta 1 igual. Todito la van a tener diferente la pregunta. Cuidadito con eso. Porque hay copiones que dicen, dime cómo se llena la número 1. No la lea para que usted vea así que se llena. Entonces, les aconsejo lo siguiente. Escuchen. Coja una hoja, ábrala y escriba ahí las preguntas. Luego llénelas. ¿De dónde usted va a llenarla? Hay una revista en la portada de estadística y tiene un tema que es historia de la estadística. Usted va a leer la historia de la estadística y va a llenar esas preguntas de ahí. La historia de la estadística es la historia de la estadística a nivel de ciencia, porque también ahí está la historia de la estadística en República Dominicana. Eso no va. República Dominicana no va. Es cómo surge la estadística como ciencia. Entonces usted la va a leer y de ahí usted la ve. Entonces yo le aconsejo que usted abra, copie las preguntas y las llene. Y después, cuando usted se decida a llenar la práctica, entonces usted lee la pregunta en la plataforma y la busca en el cuestionario que usted tiene lleno y la va tachando y la va llenando para que no se equivoque. ¿Qué es el intento? El intento es que si ella, por ejemplo, hubiese llenado una pregunta de esa
o le escribe cualquier cosa y la cierra, sacó 0, porque no va a poder abrirla más. Y eso le pasó a la joven del pasado lunes en la noche, que le expliqué eso mismo que le estoy explicando. Hoy abrió la plataforma, cogió la práctica y parece que le llenó alguna de las preguntas, y cuando cerró que quiso abrirla, entonces me llama, profesor, yo abrí la práctica y no. Si usted no llena ninguna pregunta, usted puede abrirla todas las veces que usted quiera. Ahora es un intento. Si usted intentó llenarla, si llenó una sola, fracasó, se cierra. Cuando usted cierra, no le abre. Ahora, cuando usted se decide a llenarla, usted la abre y se va a durar todo el tiempo que usted quiera llenándola y no se le va a cerrar. Dígame, Isidro. Pregunta, profesor, en el caso de las prácticas, que uno comienza a llenar las preguntas, ¿se escucha? Ahora se escucha. En el caso de las prácticas, que uno comienza a llenar las preguntas, de los siguientes, que uno llena una pregunta. Espérese, que no lo estoy escuchando bien, espérese. Dígame ahora. ¿Me escucha? Sí. Sí, lo siguiente, en las preguntas y las respuestas correctas, a veces la plataforma son incorrectas, si a uno le falta un acento o un punto. No, todo eso está verificado. Yo le puse todas las posibles respuestas que usted podía darla, sin acento, con falta ortográfica, tal. Si usted puso la respuesta correcta, le va a salir bien. De todas formas, después yo las reviso. ¿Ve? Ok. Sí. Bien, ¿qué más? Dígame. Maestro, yo quería preguntarle algo. Dígame. Para aclarar algo, entonces podemos entrar a la plataforma, coger las preguntas, el cuestionario, coger las preguntas, sí, y sin ni siquiera llenarla ni nada, ¿verdad que sí? No, Y entonces no, lo no. llena. Ok, ya, Usted puede eso es lo que quería todo, saber. usted puede entrar y abrirla todas las veces que usted quiera y le va a decir un solo intento, se lo advierte de una vez. Pero eso Sí, es para que usted pero no, es empiece a solamente llenar. para llenar. Ah, ok, ya, yo puedo coger las preguntas sin llenar ninguna hasta que yo no la llene. Ok, ya, gracias, profe. Exactamente. Ese es, maestro. Dígame. Ese es el cuestionario que dice Historia de la Estadística, Sí, práctica 1. Sí, exactamente, ese mismo. Ok, gracias. Ok. Profe, una pregunta. ¿Esa es la revista, maestro? La revista está en la portada. Sí, que yo le La imprimí, yo revista. le estoy preguntando que si es esta, sí. Es la que está en la